Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces estamos nosotros aquí con Lucas, que nos va a acompañar durante todo este día, queridos niños, en esta jornada y en esta catequesis que, como siempre, nosotros vamos poco a poco anunciando. Qué lindo, queridos niños, que nosotros podamos anunciar, que nosotros podamos entonces aprender cosas lindas en una catequesis. ¿Cuál va a ser, querido Lucas, el tema del día de hoy? La iglesia anuncia a Jesucristo. La iglesia, queridos niños, entonces que anuncia a Jesucristo. Es decir, nosotros somos comunidad. Eso quiere decir iglesia, queridos niños. Si nosotros estamos aprendiendo tantas cosas con Jesús, tenemos que aprender que una de las cosas que Jesús quiso es justamente reunirnos todos. Y hay un pasaje muy interesante en la Biblia, queridos niños, San Juan, capítulo 10, después pídanle a papito y a mamita para leer San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, del 1 al 10, lean. Ahí entonces nos habla Jesús como el buen pastor, que quiere reunir a todos en un solo rebaño, como un solo pastor, donde todos podamos aprender las cosas lindas, podamos tener esa catequesis verdadera, queridos niños, queridas niñas, todos juntos, ¿verdad? Todos juntos detrás de un solo pastor, que es Jesús de Nazaret. Y bueno, queridos niños, entonces, Lucas, repetime de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? La iglesia anuncia a Jesucristo. La iglesia que anuncia a Jesucristo. Es decir, queridos niños, tenemos que dar a conocer a Jesús a los demás. Tenemos que anunciar, tenemos que decir, tenemos que hablar. Y cada uno, no solamente con los labios, queridos niños. La mejor manera de anunciar a Jesús es entonces hablando con la propia vida, transformando verdaderamente nuestra comunidad, nuestro grupo de amiguitos, de familias, en ese lugar donde Jesús reine, donde Jesús sea el más importante. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora también la palabra de Jesús, porque tenemos que saber qué es lo que tenemos que anunciar. Para anunciar tenemos que conocer la Biblia. Para anunciar tenemos que conocer el mensaje de Jesús. ¿Se dan cuenta? Y por eso necesitamos de nuestra catequesis. Por eso, queridos niños, nosotros siempre estamos haciendo esta catequesis, para que podamos ir hacia adelante, para que podamos entonces entusiasmarnos, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, queridos niños. Bueno, vamos entonces ahora a concentrarnos bien, porque vamos a escuchar de la Biblia, de estos 73 libros, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia. Vamos a encontrar lo que nos dice hoy en este mensaje importante. Escuchamos, por lo tanto, a nuestra compañerita para saber cuál es el anuncio de Jesús que nosotros tenemos que aprender y luego tenemos que comunicar, dar a conocer, anunciar a los demás. Querida amiguita, te escuchamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, le alabamos al Señor y le agradecemos. Se dan cuenta cómo tenemos que anunciar, cómo tenemos que decir, cómo tenemos que estar así cerca de Jesús que nos quiere y que nos ama. De un Jesús que está siempre a nuestro lado, de un Jesús
que dinamiza todo este encuentro, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Jesús, entonces, decime un poco, Lucas, de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? La iglesia anuncia a Jesucristo. Ahí está, nosotros, queridos niños, todos somos iglesia. Todos nosotros ya fuimos bautizados. También tu hermanito, tu hermanita, tu mamá, tu papá, ciertamente. Y todos somos entonces iglesia. Por el bautismo entramos a formar parte de una iglesia que se llama la Iglesia Católica, es decir, la iglesia de todos nosotros, del universo, universal, todos juntos. Estamos abiertos a todos, queridos niños. Eso quiere decir católico. La palabra católico quiere decir universal, quiere decir para todos. Lucas, ¿qué significa entonces Iglesia Católica? Iglesia católica significa comunidad para todos. Comunidad para todos, abierto a todos. Es universal, queridos niños. Y bueno, así entonces vamos a ir reflexionando hoy, porque es la iglesia la que es enviada para anunciar, es decir, todos nosotros. No son solamente los sacerdotes, no son solamente los religiosos, las hermanitas, quienes van a anunciar el reino de Dios. Todos nosotros, queridos niños, somos anunciados, enviados justamente por el Señor, que dice: ellos van a ir a anunciarme, ellos van a ir a decir quién soy yo. Ellos son los que van a hacer llegar la revelación en manos de los demás. Volvemos entonces enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dado ni siquiera el tiempo de contestar tu carta. Usted lo sabe mejor que yo, a veces las cartas se olvidan. Jamás me hubiera olvidado de responderte, se trataba solo de tener un poco de paciencia. Tiene razón, fui impaciente, pero eso que le escribí me importa mucho y también debo pedirle otra cosa. Hoy el cardenal no tiene tiempo. Porque siempre hablas en mi lugar, para Francisco yo tengo tiempo. Quiero una regla para que todos aquellos que acepten vestir la túnica puedan conocerla antes de pronunciar los votos y recordar lo que han prometido. Pero la regla que quieres escribir es demasiado dura. En cambio de ir contigo, los jóvenes huirán. Los quieres demasiado santos. Así es como lo quiere el Señor y es como deberán ser si de verdad queremos reconstruir la iglesia. Es cierto, tienes 500 frailes y muchos más se te unirán. Escríbela tú. Pero después de escribirla, ¿usted me acompaña donde el Papa para que la apruebe? Lo haré, Francisco. La regla es como un bastón que ayuda al fraile en su camino. La regla de mis frailes es vivir en obediencia, castidad y sin poseer nada propio. Según nuestro Señor Jesucristo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Los frailes que han prometido obediencia tendrán una sola túnica y llevarán el cordón y los pantalones. Que los frailes trabajen cuando sea necesario, pidan limosna y se acuerden que nuestro Señor fue pobre y huésped y vivió de limosna. Vengan adelante. Han venido 12 junto con Francisco. 12 como los apóstoles y han hecho muy bien. Fraile Francisco, la regla que quieres imponer para ti y tus frailes es muy dura.
Pero recordé un sueño que tuve. Llovían piedras de todas partes. Mi amada Basílica de San Giovanni en Laterano era sacudida por un terrible terremoto. Parecía que nada pudiera salvarla de la destrucción. En el sueño vi a un hombrecito vestido como tú, solo con unos trapos malolientes. Parecía no importarle lo que sucedía. Avanzaba lentamente, con coraje, indiferente al peligro. El hombrecito hizo lo que yo no lograba hacer. Empezó a tener quieta la basílica, a luchar para que no se derrumbara. Y la basílica no se derrumbó. Solo un sueño, pero también Moisés fue guiado por el Señor a través de sueños. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo apruebo tu regla. Te ordeno a ti que seas obediente a la iglesia y a su pastor, y ordeno a todos los frailes que te obedezcan como al mismo Jesucristo. Parece que el obispo en persona presentará la regla frente a la gente de Asís. Francisco es como un profeta, gente de Asís. Fue a Roma y escuchó al señor Papa Inocencio III, que aprobó la regla de los frailes que viven con Francisco. La regla de los frailes es esta: vivir en obediencia, en castidad y sin nada propio, y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice: si quieres perfección, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Si alguien quiere seguirme, dijo también que reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga. Y los frailes de Francisco que aceptan su regla han prometido obediencia. Por lo tanto, este es un día de gozo para Asís. Alegrémonos de la grandiosidad de nuestro Papa y de la fuerza de ánimo de Francisco, de la profunda grandeza de sus ideas y de la belleza de su amor por la palabra de Dios. Fui a donde el Papa y le llevé a mis frailes, no solo aquellos que me acompañaban, sino todos aquellos que oran, viven y piden limosna para los pobres y los leprosos. Y él me ha bendecido y conmigo ha bendecido a todos ellos y sobre todo ha bendecido la regla que todos observaremos. Y el obispo me es testigo, ustedes me son testigos que si no la seguimos, ustedes podrán recriminarnos e insultarnos. Nosotros no podemos recibir dinero, mis frailes tendrán una sola túnica, lo repito, todos mis frailes no usarán vestidos preciosos. Mis frailes y yo no viviremos nunca en medio de delicias. Viviremos en chozas, en humildes habitaciones como las de los leprosos. Si llegaran a ver que no hacemos esto, les pido desde ahora que vengan a buscarnos a la porciúncula y nos apaleen, porque querrá decir que hemos traicionado nuestra regla. Háganlo sin piedad. Trabajarán todo el día, trabajarán siempre, cuando no trabajen orarán. Y nadie será llamado superior entre ellos, pero todos serán llamados frailes menores. Menores, los más pobres. Es un gran día, hermanos, por todos nosotros. Gracias, hermano mío. Y gracias también a ti, Maceo. Gracias por haber estado siempre a mi lado con tu sabiduría. Y gracias también a ti, Bernardo. Y a ti, Ernesto, y a ti, Benedicto. Francisco, tus palabras son de fuego. Te agradezco, Clara, pero mis palabras son del Señor Jesús. Nosotras también queremos seguir tus reglas. También queremos ser como tus frailes. Que tú seas bendita, Clara. Todavía eres una niña, es demasiado pronto para hablar de eso, pero tu deseo me hace feliz. Cuando seas grande, estaré dichoso de acogerte entre nosotros.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos aquí con Lucas. Lucas, ¿cuántos años tenés vos, Lucas? Tengo 12 años. 12 años. ¿Y qué estás estudiando, Lucas? ¿Dónde estás estudiando? ¿En qué grado estás? Estoy en el colegio CETEC, acabo de pasar al octavo grado. Octavo grado ya ahora, entonces, que van a seguir estudiando. Y cualquiera de ustedes, queridos niños, que quiere participar y que quiere ayudarnos, sobre todo para que el compañerito, la compañerita puedan seguir aprendiendo, porque tenemos que aprender con Jesús. Todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que ir hacia adelante, queridos niños, hacer cosas lindas y hacer cosas buenas, queridos niños. Bueno, vamos a escuchar entonces cuál es hoy la idea central y la idea principal. Primero, repetime de nuevo, Lucas, ¿cuál es el tema que hoy nosotros estamos estudiando en nuestra catequesis? La iglesia anuncia a Jesucristo. Muy bien, la iglesia que anuncia a Jesucristo. La iglesia que no puede callarse, que no puede quedar en silencio. La iglesia, queridos niños, tiene que anunciar y dar a conocer a Jesucristo. Escuchemos entonces a Lucas, que nos va a leer las ideas principales de este anuncio. Jesús resucitado llama de nuevo a sus discípulos. Les pide que continúe la misión que Él comenzó durante su vida. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Jesús nos llama, por eso dice que la iglesia anuncia a Jesucristo. Llama a cada uno de sus discípulos, y ustedes, yo y todos nosotros, papá, mamá, todos somos discípulos de Jesús. ¿Y saben qué quiere decir esa palabra discípulo, queridos niños? Quiere decir somos seguidores de Jesús. Lucas, ¿qué significa entonces ser discípulos de Jesús? Significa ser seguidores de Jesús. Significa ser seguidores de Jesús. Qué lindo. Nosotros que le seguimos a Jesús, nosotros que queremos vivir y hacer lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús entonces nos regala. Vamos a escuchar otro puntito importante, Lucas, que nos querés hoy contar. Les pide que anuncien que Él ha vencido a la muerte y ha resucitado, y ofrece esa nueva vida a todos los hombres. Queridos niños, sobre la resurrección. Jesús padeció mucho, sufrió mucho, murió Jesús por nosotros en por nuestros pecados. Pero queridos niños, no se olviden que Jesús resucitó, y es lo más importante. La resurrección entonces de Jesús nos salva, nos limpia de nuestros pecados, y desde ahí entonces nosotros, queridos niños, somos liberados. Nosotros como cristianos entonces estamos en esa libertad plena de la vida que nos ha regalado el Señor. ¿Qué más tenemos, Lucas, que tenemos que ir aprendiendo hoy en nuestra catequesis? Jesús manda a quienes han estado con Él y han sido testigos de la resurrección a ir a otros pueblos a anunciar el mensaje que Él ha traído al mundo. Entonces, queridos niños, Jesús envía a otros, dice, para que anuncien ahora lo que Él mismo nos trajo. ¡Qué lindo! Este es el mensaje más lindo y el mensaje más excelente que nosotros podemos tener. Jesús que nos envía, Jesús entonces que nos llama, Jesús que quiere verdaderamente, queridos niños, que nosotros hagamos algo, que nosotros nos pongamos verdaderamente en camino, queridos niños. Y esto solamente lo vamos a hacer nosotros si nos empeñamos sinceramente y abiertamente a hacer el bien.
porque Jesús siempre nos va a llamar y nos va a pedir que anunciemos las cosas lindas. Por eso que tenemos que formarnos, por eso que tenemos que aprender, por eso que tenemos que entonces saber qué es lo que Jesús quiere transmitir a toda la comunidad. Y ahí nosotros nos comprometemos. ¿Qué más hoy vamos a aprender, queridos Lucas, en nuestra catequesis? También manda a que los nuevos discípulos sean bautizados. Así los invita a ser parte de la naciente iglesia. Muy bien, el bautismo, queridos niños, nos invita entonces y nos lleva al bautismo. El bautismo es el que nos hace entrar a formar parte de la iglesia, a formar parte de nuestro grupo. Por eso, queridos niños, que es tan importante el bautismo, es tan importante a entrar a pertenecer a la iglesia. Y eso, queridos niños, solamente lo vamos a hacer en la medida en que nosotros escuchamos la palabra de Dios, en la medida en que nosotros ingresamos, ¿verdad?, en nuestro grupo, nuestra comunidad, y sobre todo nos fortalecemos desde Dios. Qué lindo, queridos niños. Qué hermoso, queridos niños, entonces, que entendamos concretamente que el Señor nos llama, ¿verdad?, para ser buenos niños, para ser buenos ciudadanos, para formarnos así, con la debida e íntegra formación, totales para el Señor. Anunciar su reino, anunciar quién es Jesús. ¿Qué más, querido Lucas, entonces, hoy Jesús nos enseña? Jesús le dice a sus discípulos que no tengan miedo, que no los deja solos, que va a estar siempre con ellos. Muy bien, ahí están, niños, no hay que tener miedo. Jesús nos anima entonces porque Él está con nosotros. Nos dice que no debemos tener miedo, de que nosotros tenemos que ponernos en ese camino y en esa fuerza, queridos niños, para seguir adelante. Y bueno, queridos niños, así entonces estamos reflexionando hoy. ¿Cuál es nuestro lema y cuál es nuestro tema importante hoy, querido Lucas? La iglesia anuncia a Jesucristo. Ahí está. La iglesia que tiene que anunciar, y por eso Jesús nos dice, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes y ahora les voy a enviar porque ustedes tienen que anunciar la buena noticia. ¿Qué más de nuestra catequesis, Lucas? Estas palabras de Jesús son también para nosotros, pues Él sigue vivo y actuando en medio de la comunidad. Muy bien. Y último entonces, que Jesús nos está diciendo, yo, queridos niños, les hablo hoy a ustedes. Hoy les estoy hablando a ustedes. Hay una palabra un poco difícil, queridos niños, pero que en otra catequesis nosotros ya hablamos. Yo les voy a volver a recordar. La palabrita es memorial. ¿Qué significa, queridos niños, la palabra memorial? La palabra memorial es lo que acaba de leer Lucas, que hoy Jesús nos habla a nosotros. No es que Jesús habló hace 2000 años a sus discípulos y se quedó y todos olvidamos lo que Jesús habló. No, sino que nosotros verdaderamente tenemos que saber, al ser memorial, eso hoy se hace realidad en nuestra familia, se tiene que hacer realidad en tu casa, se tiene que hacer realidad aquí y ahora, queridos niños. Entonces, nosotros vamos a volver enseguida, queridos niños, a reflexionar más en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora les pido que tengan su cuadernito, porque ahora yo les voy a hacer la pregunta. Lucas va a responder por ustedes, pero cada uno de ustedes también tiene que ir respondiendo de todo lo que fuimos diciendo, de todo lo que Jesús nos quiso enseñar. Lucas, decime de nuevo cuál es el tema del día de hoy. La iglesia que anuncia a Jesucristo. Muy bien, la iglesia que anuncia a Jesucristo. Ahora vamos a las preguntitas y les pregunto, y hoy a Lucas que está aquí presente, ¿qué es lo que Jesús le pide a sus discípulos? Jesús le pide a sus discípulos que vayan y lo anuncien en todo el mundo. Muy bien, que vayan por el mundo, que le anuncien y que le digan verdaderamente: aquí estamos nosotros anunciando el mensaje y el evangelio de Jesús. Y bueno, y entonces, queridos niños, así como le pidió algo que vayan, ¿y a qué entonces les envía ahora Jesús a sus discípulos, querido Lucas? Jesús los envía a ser otros discípulos de Jesús y a ser bautizados. Muy bien, cada uno de nosotros, queridos niños, tenemos que ser como Jesús, otros Jesús. Eso les voy a decir en una palabra, en otro idioma. Vamos a aprender otro idioma, queridos niños, y se dice así: Alter Christi. Repetí un poco conmigo, Lucas. Alter Christi. Bueno, Lucas está hablando en latín. Y ustedes también, queridos niños, vamos a volver a repetir. Somos Alter Christi. Bueno, estamos hablando en latín, y en latín Alter Christi quiere decir somos otros Cristos. Somos otros Cristos. Entonces, queridos niños, eso es lo que le dice. ¿A qué les envía? Les envía para que cada uno de sus discípulos sea otro, ¿qué cosa? Cristo. Alter Christi. Sea otro Cristo. Alter Christi. Sea otro Cristo. Muy bien. Y ahora la última preguntita entonces, queridos niños, pero ¿cuál es de nuevo, Lucas, por favor, el tema que nosotros hoy en nuestra catequesis estamos reflexionando? La iglesia que anuncia a Jesucristo. Y ahora entonces, queridos niños, esta última preguntita. ¿Cuál es la promesa, querido Lucas, que hizo Jesús cuando se despidió de sus discípulos, cuando Jesús se fue? ¿Cuál es esa promesa que Él les hizo? Jesús les prometió estar siempre con ellos hasta el fin del mundo. Muy bien, Jesús promete que siempre estará hasta el fin del mundo. Jesús estará siempre con nosotros. Entonces, Lucas, Jesús estará siempre con nosotros. Otra vez, todos los niños, ustedes, Jesús estará siempre con nosotros. Fuerza, Lucas, vos solo, Jesús estará siempre con nosotros. Muy bien, eso es importante, que Jesús va a estar siempre con nosotros. Y ahora entonces vamos a agradecer a Jesús, vamos a poner nuestras manitos juntas y vamos a rezar a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así entonces, queridos niños, estamos terminando nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y ahora les doy la bendición de Jesús, que nos ama tanto, pero atención, nos envía y nos dice que tenemos que anunciar su evangelio. Por eso somos Alter Christi, es decir, somos otros Cristos. Muy bien. Que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, sobre papito, sobre mamita, sobre cada uno de nosotros en nuestro hogar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, volvemos la próxima con más Aprendiendo con Jesús.